Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6 y hoy con el versículo 22 de nuestro estudio bíblico. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una sola barca y que Jesús no había subido en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. En primer lugar, miramos nuestro contexto narrativo, es decir, este versículo. ¿Qué función está ejerciendo dentro de la gran narración del capítulo 6? Porque Ñandeña imagina con el versículo 22. En primer lugar, aparece esa palabra al día siguiente. Entonces el evangelista vuelve la mirada hacia la multitud. Cuando mañana Shahina, después de esa escena íntima de los discípulos en el mar. Acuerdo que lleva obrasea y cuajina hasta que Jesús viene caminando sobre el agua y, bueno, aquí ellos, lambano ya de lo reciben a la barca o por lo menos le hacen la propuesta y en la medida en que peñan de Yara, hoy, ¿qué lleva ya de Becuera? Llegan, dice, enseguida llegan al destino. Que significa la tierra firme, seguridad, en la medida en que Ñande Yara, hoy meñan de Abitebe lleva, nosotros llegamos al lugar seguro. El mar quiere decir inseguridad, la tierra firme quiere decir seguridad. Entonces este relato regresa al grupo que había comido los panes y quería hacer rey a Jesús. Ya llegó multitud, vea. Como me upa mañana de otras cosas y no ya puedo como un paréntesis. Jaco anga ñande weru yeg. Ñande weru mandu ayeg. Na ave venina la multitud. Con ave o carua cue, con ave huma tamba cue lleva a cuera hoyo hoguri peñan de yara becueria ellos vendetta la rey. Porque de oremon garuta gratis. Porque en el fondo upea la cuera de caína. Con ese agua político la ñeco tenea, con ese agua rey la ñeco tenea. Ñande mongarúa. Gratis, upeala oipotá. Entonces el evangelista de esta manera está construyendo una verdadera investigación narrativa. Observan que había, dice, una sola barca. La multitud se da cuenta que hay una sola barca. Entonces constata y ve que Jesús no había subido tampoco con los discípulos. Acuerdo de esa ponagui, la oyupipamajay, güey, los apóstoles, los amigos de Jesús, oyupimay, güey, pero ya han dicho oyupi, güey, niegra. O esa, güey, mañana, güey, observa ponay, güey, constatan eso. Y comprueban que los discípulos partieron solos. La iglesia, la barca que parte sola, ojo, güey, se mete mar adentro. Ajá, ¿en dónde hoy? Esa
expresión griega que nosotros tenemos que dice sineiselsen, no entró con ellos. Oye, ella cuala ñande yaran doy quejahuejen diga, doy yupiria lleva a la embarcación. Y por lo tanto, al no entrar con ellos, introducen una ausencia desconcertante. Oye, pues no calculáis, oye, pues no echáis, va a ir la icoagua, va a ir veñan de yarando, hoy en día buena. ¿Por qué esta barca está partiendo sola? ¿Por qué estos que son sus amigos, sus discípulos o sus apóstoles enviados por el Señor, por qué ellos están partiendo solos? Pero acuerda, observa, oye, esa veina de esa situación. Es una ausencia desconcertante, la falta de Jesús, la no presencia de Jesús con su grupo. Surge entonces una pregunta central: ¿qué ocurre cuando buscamos a Jesús únicamente desde los datos visibles y no desde el misterio de su persona? Vea preguntas yande lleva de un sentido también existencial nuestro. Va lleva la pensamos. Ñande la añetete lleva ñajecabe, ñande yarabe, pero solamente de los datos visibles. Porque Jesús visiblemente, Él no subió con esa comunidad. A ver, la mañana, ñande yara visiblemente no lo echáis. Hay ausencia entonces de Jesús en esa barca, en esa iglesia, en esa comunidad. De un aspecto histórico, la multitud representa al pueblo acostumbrado a seguir signos, líderes y expectativas mesiánicas. Siempre la multitud, queridos amigos, se mueve, y lastimosamente hasta yo diría, ¿verdad? La multitud se mueve normalmente detrás de signos, detrás de líderes y de expectativas de aquello que se le va prometiendo. Upebe Oro Zapucá y Pea que amó una gran multitud, ¿entienden? La multitud. Porque la multitud no tiene rostro. Da Hawái, ¿por qué? Porque los perros, ya añade, los perros, jamás violan los perros es toda la multitud. Puede ser cualquiera, como puede ser alguien también específico. Pero Upebe lo mitad, homo yapá lo mitad, o los perros, lo mitad, esa es la multitud. Sin rostro, sin figura, de Iguaymaba. El día anterior habían contemplado el milagro de los panes, ahora buscan una explicación. Oye, le quisieron luego ya ser rey, pero en Galilea del siglo I recordemos que un personaje como Jesús podía despertar rápidamente los movimientos populares. Es decir, si Jesús quería un movimiento, dale, ave ñañemoita, peyuque lo mitad, porque a la cuenta mongarú, cuanto ya por la milagro, podría haber hecho movimientos populares, especialmente en un ambiente de necesidad también económica y de tensión política, porque aquí había mucha tensión política también, ¿verdad? Por lo tanto, Juan muestra cómo una masa, es decir, esa multitud puede pasar de la euforia que tenían en el seguimiento de Jesucristo ahora al desconcierto, porque en tan pocas horas ellos ya no le ven a Jesús, lo quieren proclamar rey o cañillo y cuera, y ahora los discípulos se van y se van solos, de una euforia, de esa alegría que lo queríamos proclamar rey, cuando ñaimena ave desconcertado porque ya se venían de Yárabe. La historia humana confirma este fenómeno. Las personas siempre buscan certezas, pero se confunden cuando la realidad supera sus propios cálculos. Porque ñande ya hay potágina siempre, pea, pero me evacuece o continúa de la misma manera. Que continúe dando. Entonces, cuabó siempre la misma cosa. Pero en este caso, ellos están pidiendo, entre comillas, digamos, la vida gratis, ¿verdad? Los milagrerismos. Apeas yo que era importante ñande ya calcula a mí porque estaba eso y coa ñandere. Ya yerure milagrerismo peñan de Yárabe. Las personas buscan certezas. Queremos esa certeza, eso que vos hiciste. Ella po llega ella po ore mara. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Nos encontramos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 23. Entre tanto, otras barcas llegaron de Tiberíades, cerca del lugar donde habían comido el pan, después de que el Señor dio gracias. Queridos amigos, desde un aspecto cultural, antropológico, sabemos que lo cultural es siempre la forma de la manifestación del pueblo, de la gente. Esa es la cultura, ¿verdad? Es la manera de vivir, la manera de entender la propia vida. Y antropológico es el aspecto bien humano, es decir, cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros reaccionamos ante los estímulos que encontramos en el ambiente, ¿verdad? En la misma sociedad. Entonces, este es el aspecto bien humano, lo que corresponde a nuestra misma naturaleza como seres creados. Y aquí nos dice, entre tanto, otras barcas llegaron de Tiberíades, cerca del lugar donde habían comido el pan, después de que el Señor dio gracias. Los lugares conservan la memoria de los acontecimientos importantes. Siempre en los lugares. La opera de Coñandea, ella lleva tantas veces ya haya visitado, ya a la Tierra Santa, ya haya mañana, ya haya esa. ¿Pero por qué? Y porque justamente estos acontecimientos que suceden son los que a nosotros después nos hacen reflexionar. Nosotros somos seres espirituales, también seres que vivimos de acuerdo a aquello que entendemos, aquello que metemos, le damos sentido a la propia vida y a la propia existencia. Pero para eso relacionamos también los lugares donde nosotros nos realizamos. Incluso, hay otras palabras muy interesantes, el famoso terruño, por ejemplo, el terruño. Esa es una palabra espectacular, porque el terruño quiere decir ese lugar donde nosotros nos criamos, ese lugar que es muy cercano a nuestro corazón, como nosotros lo sentimos como parte de nuestra misma esencia, de nuestra misma ontología. La comunidad aquí recuerda el pan, pero Juan resalta la acción de gracias. En el sentido cultural podemos mirar que siempre nosotros recordamos lo que vivimos ahí. Ela opocuaña anderejama, ela ya no mandu ajena. Este treña y meguri aveña hendukuri peñan de yara, oñe eña de ome eña de la y evangelio lleva. Pero ñan de vare algo, en de ya coimo oba ya hasta guri, ¿viste? Son los recuerdos de un aspecto bien humano. Aupe de peñan de yara, ñan de mongarúa, imagínense la cantidad de personas. Es decir, esto es lo que en el aspecto humano antropológico nosotros recordamos. Pero sin embargo, Juan después, al final, como ustedes se dan cuenta, después de que el Señor dio gracias, insiste más en el aspecto de la acción de gracias, Juan, porque es una cuestión teológica. No nos quedamos simplemente en el aspecto humano. Ahora, el ser humano suele recordar el beneficio, pero muchas veces olvida la fuente del don. Moowi o ukuri ñande upea. Mala o mea kue ñande kuri upetembi upea. ¿Se dan cuenta? Después de que el Señor dio gracias. Vuelve a insistir. Este es casi como un complemento, ¿verdad? Que se le da a un aspecto muy importante también, ¿verdad? De lo que significa del aspecto humano. Porque ñande con ñañe es formal de la encarnación. A la ñañero de la encarnación quiere decir que son elementos que nosotros vivimos en el día a día. Pero peñandella eshaya pocoa en el aspecto de la encarnación, de nuestra propia vida, de la propia humanidad, del antropos, pero upea arapuicuerimba en la oñajina lleva. Y ahí entra el sentimiento profundo, ahí entra el aspecto espiritual, como nosotros le llamamos. Y por eso se insiste, ¿verdad? El ser humano suele recordar el beneficio. Peñandea, yaguerecoajina, porque oñeme eñande, humanamente hablando. Pero sin embargo, tantas veces nos olvidamos de lo esencial y lo fundamental. Moowi o upea. Esto, queridos amigos, lleva una gran lección, ¿verdad? Porque podemos aplicarlo y mirarlo nada más y nada menos que a lo que nosotros recibimos, por ejemplo, en nuestra propia familia, en nuestra propia vida, en nuestra propia nación.
Mala me añandea, lleva mala o añandea en marape ñandeña y cotenía para salir adelante, para vivir de acuerdo a lo que el Señor nos regala. La verdadera fe entonces nace de un corazón agradecido. La verdadera fe, queridos amigos, nace desde un corazón agradecido. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 24. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Miremos un poco algunas palabras claves, queridos amigos, que tenemos aquí. Fueron a Cafarnaún en busca, ¿verdad?, de Jesús. Primero es el buscar. Buscar es, en griego, septeo. Septeo, buscar, desear. Quiero encontrar. Desear encontrar algo, ¿verdad? Entonces voy detrás de, estamos buscando. Y expresa buscar, expresa investigar, procurar. Quiero alcanzar algo valioso. Upea dice la septeo, griego. Septeo, algo valioso. Caina. Pero cañón se vive ese oro mima, o lo que sea, a veces nambichañe de oro, ese anillo de oro, o algo así, lo que sea, pero busco, procuro, ¿dónde está? Y entonces el seteo puede indicar una búsqueda sincera o una búsqueda también interesada, pero atención, aquí es el interés entonces, el seteo indica más el deseo, el interés, ¿qué interés le pongo? Pero, atención, ahora tenemos que distinguir porque puede ser también una búsqueda sincera, un seteo sincero, porque peor vale oro cuía lleva, o puede ser simplemente una búsqueda pero muy interesada. Pero porque sé que aquí voy a ganar algo. Me voy de una manera muy interesada. Jesús purificará la intención de quienes lo siguen. Eso sí, Jesús no hipotai, la evangelio, Jesús, por ejemplo, cuando cura a los enfermos, viene y se le acerca a hacer un milagro, siempre ellos, ¿verdad? Bueno, de cuando hay otras aquí, que ni que coemos uina o perubi, va a la shaya poa y cuendereje, la she romonguera jawe. Esto es interesante porque no quiero que vengan seteo a buscarme por interés. Entonces Jesús va educando. Esa es la forma de educar. La she allá pues de pete milagro. Porque angare joren un beure chata con vaya o la gente se uta se ave gente se o de milagro. Y en este sentido, la verdadera fe transforma la búsqueda exterior en una búsqueda interior. Cuando Jesús seteo nos enseña a buscar lo que corresponde, lo que debe ser el seteo, esa verdadera fe transforma esa búsqueda que es exterior simplemente, pero en una búsqueda interior. Ya se cañe tete, ¿verdad? Esa búsqueda, pero que sea esa búsqueda interior profunda, upeala ya se cañe. Y tenemos la palabra anabaíno. Anabaíno es subir, entrar, montar. Anabaíno. Y describe el acto de subir a las barcas para seguir a Jesús. Este es otro elemento importante. Subir a la barca para seguir a Jesús. Tenemos que pensar ya desde un sentido teológico, queridos amigos. Anabaíno, subir a la barca. Ñandeya emagui, ñandeya desarrollamos tema lleva la barca, lo que significa. La barca significa la iglesia. La barca significa nuestra propia vida de comunidad. Veamos la barca.
Japea y ñande anabaino, es decir, ñande ya yupiana a la barca. Tenemos que entrar en la comunidad. Ñande andas ahí cuatijaño, ñande ñamba apoto ñon diepa, luego le dice la anabaino. El yupique, el queque dentro de la comunidad. Anila eko beru la cuatijaño ya, reñemo momburi, hare reiko bebe, re yapipareía lleva. Y eso es lo que suele suceder, ¿verdad? Hay muchos que hacen sus sectas. Gente hoy, después de 2000 años, hoy guasa, pues que todo lo que se hizo en estos 2000 años, da igual, ahora que acá me ve la ChatGPT, me lo he inventado, hoy guapa, y te oían, y lo oían de antes, durante y después, no, hombre, o inventar la nueva religión, porque no hay guapa, pero no, bueno, Ana Ballino. Simboliza, queridos amigos, sobre todo el comienzo de un camino de búsqueda. La búsqueda, queridos amigos, lo hacemos en comunidad, no lo hacemos cada uno cuatijaños. Justamente por eso hay una unidad dentro de la comunidad y de la iglesia. Ñamointe hoy el ejemplo de Rogapube, por ejemplo. La de Rogapube de como 5 o 6 hijos, etcétera, etcétera. Anda y ponemos la tuante, anda y ponemos la sila o organizamia, lleva a un boeponá. Oje combo LM recuerda cada uno pues hoy cota iñacane no hay unión, no hay nada, ¿entiendes? Entonces esto es muy importante, es el combo para que se haga un camino siempre, ese comienzo de un camino de búsqueda, queridos amigos, que lo hacemos en comunidad, subir a la barca. Y el desplazamiento físico necesita convertirse en una conversión interior, es decir, cuando nosotros comenzamos a caminar juntos dentro de la barca, que quiere decir la iglesia, y la iglesia quiere decir la comunidad en búsqueda del Señor, nosotros necesitamos una conversión interior, profunda, porque si no, con dañaño aguantamos ahí. Diga tú, ahí la coño un día lleva, y esa es la conversión interior. Por lo tanto, no basta moverse hacia Cristo, yo, mi único salvador, estilo protestante, yo y el Señor, ¿entiendes? Está muy bien, todo lo que sea, el Señor es el que nos cambia, pero atención, todo cambio y toda conversión está en función siempre de la comunidad. Todo cambio y toda conversión, queridos amigos, está en función del mundo. Por eso se llama reino de Dios. Aloñe por anduro PM, va el añandillar a Jesucristo, ueruba, después va el ajeo predicar, pues. La única cosa que Jesús hace y predica es el reino de Dios. Todo lo demás está supeditado a la predicación del reino de Dios. Incluso su muerte está supeditada a la muerte de Jesucristo en función o a favor de la construcción del reino de Dios. Y por lo tanto es necesario abrirse, queridos amigos, a la palabra de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Nosotros estamos en este estudio del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 25. Al encontrarlo al otro lado del mar le dijeron, Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Este versículo, ¿qué es lo que nos enseña? ¿Verdad? Como siempre, la palabra de Dios, aquí y ahora ya lleva, ñande yeikuabe, ñande yaramba, evala, ome sakasea ñande, nava evala, omo ingesea peñande apunto, ume peñandere coebe, yareko por ahanguaisa, la ñandere coebe, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra familia. En primer lugar, la primera enseñanza es que reconocer a Jesús como maestro exige escucharlo y dejarse transformar por su enseñanza. Entonces, exige escuchar. El rabí quiere decir justamente eso, saber escuchar. Primero es el Shema Israel, ¿verdad? Es interesante porque tanto en hebreo, que el significado es lo mismo que en guaraní, lo mismo.
pe ejendu, deikore jendu, teikon nejendu, y teikon nasherendu seya, ñande. ¿Se dan cuenta? Es la misma expresión. Ñande coña moita peñande ñeme, porque el hebreo es demasiado cercano al guaraní. Igualito que son, en las expresiones y en la significancia también. Porque ejendu quiere decir obedecer. Koshemembu nasherendu yo, y koshemembu, no endusei, ¿viste? No quiere obedecer, no quiere hacer lo que le digo. No me hace caso ahí la gente. Entonces lo primero es escuchar. Upeana de Teo. Y entonces el rabí lo que hace es hablar, transmitir. Y el discípulo es aquel que escucha. Pero upea la Shema Israel, porque upea Isaína, se la oye ande. Porque es un estilo de vida. Anda ahí y que ave de India, pues sabe, no se ve otro lado. Anda ahí a escuchar, ¿verdad? Y por lo tanto, en la medida en que uno escucha, se deja transformar por esa enseñanza. Una segunda posibilidad, queridos amigos, que tenemos que entender como enseñanza es que el ser humano puede formular preguntas religiosas y sin embargo permanecer en la superficie del misterio. Ya tengo pecha ahí tantas veces. Ya por andugua, uya y cua segua, ua yepa. Porque aquí, cuando llegaste, el hecho de decir el cuándo llegaste a ser o cómo puedo llegar a ser, esto es todo un camino. No se refiere simplemente a un llegar geográfico, a un desplazarse geográfico, sino que aquí lo que quiere decir es cómo yo voy creciendo, cómo voy cambiando interiormente. ¿Qué camino estoy haciendo en mi vida? ¿Entiendes? Paso de una situación a otra situación, pero siempre nosotros le decimos de otra manera madurez espiritual o madurez en general, ¿verdad? Esa persona es una persona madura y no debe él ander en duda, él hoy que ha venido a dume. O vea que dice lleva que de lo superficial fue pasando a algo mucho más profundo donde puede entender ese misterio y aplicarlo a su propia vida. Una tercera enseñanza es que la curiosidad puede acercar a Cristo, pero solo una fe abierta permite comprender quién es Jesús realmente. Y entonces nuestra curiosidad, interesante, entonces esta es curiosidad. Añade ya sabe ahora pues cue y cuase va evalo y coacue va y se lo ya poa cue ñande ñandere está cue más de 5,000 hombres y ñande vaya sin contar mujeres y niños a entero este haya carú con 5 panes y 2 pescados va elo y coacue. Entonces es la curiosidad mai cocoa muy este pío verdaderamente es el Mesías en todo caso, si es que nosotros vamos a mirar desde la fe. Pero la curiosidad nos lleva poco a poco también a una fe abierta que nos permite comprender quién es Jesús realmente. Tenemos que llegar entonces a la fe. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la cercanía física a lo sagrado no va a garantizar una auténtica conversión del corazón. Es también lo que nos suele pasar, ¿verdad? Una vez ya ube misa ave, ya me ave, me amó, ya la novenario, ya la vaya en misa pajabe, rosario pajabe, o lo que sea, o sea, cosas externas. Pero como dice también la palabra de Dios, este pueblo dice, me alaba con los labios, dice, pero su corazón está lejos de mí, me alaba con los ritos, con los gestos. O ave lleva oñesún o yapolo yapoa, cuanta cosa yapoa, pero está lejos su corazón de mí. Eso es lo que muchas veces la gente también ojo mi brujo ave o yapo no sé qué cosa. Pero su corazón en realidad está lejísimo de Dios, estamos lejos de Dios. Y por último, queridos amigos, como enseñanza es que Cristo conduce al creyente desde las preguntas más pequeñas hacia las grandes preguntas que revelan el sentido profundo de nuestra vida y de nuestra fe. Desde lo pequeño, nosotros, de esas pequeñas preguntas que nos hacemos, vamos descubriendo el sentido mucho más profundo y aquel sentido mucho mayor que el Señor nos ofrece.
Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.